experiencia primero, ¿de dónde viene usted y cuál fue su trabajo en la cárcel? Porque tengo entendido que hubo una recuperación importante y una disminución de conflictos. ¿Esto fue en Santa Fe? Sí, yo soy de Rosario, hace 40 años que mi padre hace un trabajo muy fuerte en todo el servicio penitenciario. Tenemos más de 10 pabellones nosotros en las cárceles que hacemos un trabajo muy fuerte y por ende también la reinserción social que tanto se necesita en estos tiempos. Y estuvimos trabajando mucho junto a toda la gente que ha querido salir adelante de esta Rosario que ha sufrido tanto. Ahora, ¿cómo inició esto? ¿En qué año? ¿Y cómo es el trabajo, pastor? Bueno, nosotros trabajamos, como le digo, mi papá hace 40 años, o sea que ha pasado más de 10 gobiernos su trabajo en las cárceles. Empezamos ahí justamente visitando porque una familia nos solicitó y resultó un trabajo tan bueno que empezamos a conquistar pabellones enteros, que hoy se está trabajando muy fuerte de prevención de adicciones y todo lo que es para que la gente pueda salir de la violencia, y hemos encontrado un trabajo de acompañamiento espiritual, que verdaderamente cuando uno acompaña a una persona que quiere volver a la vida, lo único que es a otra persona que le da una luz de esperanza. Entonces, ahí es donde como sociedad pudimos ver el cambio dentro de la cárcel y ahora hace 2 años que estamos muy fuerte, visible en lo que es el acompañamiento de prevención de adicciones y el trabajo para salir de ese Rosario que vivió tanta violencia. Y bueno, vimos los índices que han bajado, pero nosotros no nos movemos por números, sino que vemos a las personas, ¿no? Que es nuestro énfasis. Ahora, ¿cómo bajaron los números? Porque los números son importantes, porque son las estadísticas que nos van mostrando que todo lo que se está haciendo tiene sus resultados, pastor. Sí, totalmente. Justamente yo creo que empezaron a bajar desde el momento que empezamos a escuchar a las personas. El gobierno nos solicitó presencia en las mesas de diálogos. Tuvimos que estar en distintas mesas, ¿no? Dialogando con la seguridad, servicio penitenciario, educación, y en tantas áreas que la iglesia es necesaria estar, porque es una pata muy importante en la sociedad hoy. Y mirá, te cuento, en el 2024 pasó un hecho acá muy violento, que hubo muertes de inocentes, mataron un colectivero, taxista, playero, que fue muy visible a nivel nacional. Fue terrible realmente, ¿no? Uno creía que estaba viviendo en México, en esas ciudades en donde reina la violencia, como Ciudad Juárez, por ejemplo. Sí, fue fuertísimo lo que hemos vivido. La ciudad sangraba de una manera muy fuerte, muy atemorizado, la gente no salía a las calles. Y bueno, cuando vivimos esa etapa, buscaban a los sicarios, a los que habían cometido el hecho, y a los 2 meses de haber cometido el hecho, justamente en ese momento el gobernador me llama, me pide oración, estaba muy, muy dolido, sentía fuerte el dolor y me llama, hicimos una oración, y a los 2 meses yo estaba predicando en la iglesia y se acerca una mujer y me dice: mirá, yo le clamé a Dios porque mataron a uno de mis hijos, que se haga justicia y que aparezca el asesino. Y ahora veo en el video que buscan al asesino del colectivero y me doy cuenta que es mi otro hijo. Y no sé cómo pedirle a Dios. Entonces una mujer, yo lo cuento en mi libro eso, y bueno, me gustaría que lo tengan y que vean, porque así está la sociedad. Una mujer que pasó de víctima, de repente ahora pasó a estar del otro lado. Claro, a madre del victimario, terrible, ¿no? Claro, bueno, y ahí ella me preguntó qué hacer, me pidió consejo y bueno, yo primero le aconsejé como ciudadano también y como pastor, ¿no? De que él se tenía que entregar a la justicia, que la maldición lo iba a seguir donde vaya, que iba a terminar cometiendo otro hecho. Era un chico que estaba muy en la droga, 19 años, y bueno, decidió entregarse a la justicia, pero lo quería hacer conmigo. Entonces, bueno, tuve que ser nexo para que se entregue a la justicia, y fue un hecho que cambió un poco el panorama de la vista hacia la iglesia, la vista hacia la sociedad, porque en realidad tenemos muchos prejuicios, tenemos mucho de mirar para otro lado, pero cuando nosotros
verdaderamente ponemos la mano en el arado, nos ponemos como protagonista, yo creo que tenemos mucho para aportar para que la sociedad cambie. Y bueno, fue un hecho que me tocó vivir muy fuerte, lo cuento en mi libro y cuento muchas cosas más, por eso le llamé Dios en el caos, ¿no? Sí. Porque todos tenemos un caos y a veces no nos damos cuenta. No hace falta que estemos en la cárcel ni que nos haya sucedido estas cosas tan terribles como les pasa a ustedes, ¿no? Claro, Marcela, es que pensamos que el caos es justamente cuando estamos tocando fondo, claro. Y el caos comenzó antes. Hay matrimonios que no se quieren separar y de repente llegaron al divorcio porque no se daban cuenta que hubo un caos. La gente hay veces que vive entre la mugre, entre el desorden y se acostumbró a eso. Por eso es muy importante que todos entendamos que todos necesitamos de Dios, ¿no? Pastor, ¿cuál es su iglesia y por qué el gobernador lo llamó a usted o convocó a varias iglesias y el nombre del gobernador cuando empezó esto en el 2024? Bueno, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Redil de Cristo, acá en Rosario, pero pertenecemos a la Mesa de Asiera, que justamente nuclea más de 15.000 iglesias de todo el país, que justamente Catedral de los Milagros es una de las que es parte. Ajá. Y hoy nos toca, junto con el pastor Juan Carlos Bazán, ser parte de la mesa directiva de Asiera. Entonces estamos trabajando muy fuerte en todo el país. Y el gobernador se llama Maximiliano Puyaro, es hoy el gobernador actual de la provincia de Santa Fe, sí. Y él me llamó cuando él estaba en elecciones. Yo no soy político ni tampoco soy partidario, pero cuando nos llaman a colaborar tenemos que estar, porque justamente nos vienen a preguntar cuál es la problemática, porque la iglesia está en los barrios más vulnerables, está en los lugares de más necesidad, nosotros le llamamos que es un lugar que vienen los rotos, ¿no? Es un hospital, porque vienen todos los necesitados. Ahora, esto le toca a todos. Nosotros en la cárcel tenemos de todo ámbito social, Marcela. Tenemos hijos de profesionales, hijos de abogados, me ha tocado tener hijos de jueces presos. Sí. Entonces, no es solamente el pobre o el más vulnerable o el que está tocando fondo o el adicto. Esto es un problema que se instaló en la sociedad, en el mundo entero. Y tenemos que prestar atención porque nos puede tocar a cualquiera. Seguro, y como esta mamá, ¿no? Que buscaba a su hijo y el caso fue que el otro hijo fue el que lo asesinó, que estaba bajo los efectos de los estupefacientes, no se daba cuenta que era su hermano, o sí se dio cuenta y lo asesinó. ¿Cómo fue este caso, pastor? No, él no asesinó a su hermano, sino que él asesinó a un colectivero acá en la ciudad, fue contratado por una banda, él estaba muy drogado, es lo que cuenta. Ajá. Pero bueno... digamos, a esa señora le habían asesinado a un hijo y después sí. Su otro hijo era asesino porque habían matado a un colectivero, así fue. Así es. Entonces ella pasó de víctima a ser mamá de un victimario. Es tremendo, por eso digo que nosotros estos temas los tenemos que ver si queremos verdaderamente llevar un cambio a la sociedad. Sí. Porque hay veces que pasan estas cosas y nosotros no nos damos cuenta. Yo les quiero decir algo, a nosotros nos han criticado mucho como iglesia, porque bueno, que estamos con el preso, con siempre estamos con la víctima, con el victimario, perdón, y en realidad no, nosotros estamos con el victimario y con la víctima. Porque la iglesia es una luz de esperanza, la iglesia es la que acompaña, hace el acompañamiento. Entonces nos encontramos en velatorios, vamos a hospitales y también estamos en los lugares de más necesidad, donde en las cárceles, con gente que quiere salir adelante. Verdaderamente sí. Usted me dice, hace 40 años que vienen trabajando en las cárceles y lo nombró a su papá, si no escuché mal, David. Sí. ¿Quién es su papá? ¿Cómo es y cómo empezó esto de decir, vamos a la cárcel que allí nos necesitan? Bueno, mi papá es el pastor Oscar Stenzini, ya tiene 72 años y él fue el pionero en este trabajo. Mucha gente va a las cárceles, muchas iglesias en todo el país. Acá en la provincia de Santa Fe somos 400 asistentes espirituales que entran ad honorem en las cárceles a llevar el evangelio. Pero mi papá lo sintió muy de cerca porque mi papá tuvo a su papá preso, que fue mi abuelo, vino de Italia
y compró hierro del ferrocarril que eran robados y terminó detenido. Entonces mi papá con 5 años de edad, estamos hablando de hace 67 años, él sufrió de ver a su padre preso y después, bueno, vivió padres separados. Y cuando él llega a una iglesia y lo ungen como pastor a los 33 años, él decide ir a visitar a la cárcel, que era el lugar donde más sufrió de niño. Y ahí fue que empezó el trabajo, se logró conversión de mucha gente, llegamos a tener 200 personas convertidas y le dieron un pabellón que le llaman pabellón iglesia. Y el pabellón que le dieron es donde estuvo mi abuelo preso, que hoy es el pabellón 5 Norte de la cárcel de Coronda, es una cárcel modelo aquí en la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí es donde empezó el trabajo. Entonces, de repente, el lugar donde más sufriste, hoy es el lugar donde más ayudamos a gente que están necesitadas. ¿Y cuál es el caso que más lo sorprendió, que más le llamó la atención en todos estos años de trabajo, pastor, en la cárcel? Lo que más me sorprendió, una vez fuimos con mi papá a la cárcel y ver a 3 generaciones detenidas en la misma cárcel. Hemos visto a un abuelo, a un hijo y a un nieto preso en la misma cárcel. Y eso nos marcó porque uno tiende a que si se golpea con una piedra le avisa a su hijo que no pase por ahí o cuidado porque no te golpees. No ve a 3 generaciones, o sea, es una ceguera de decir, che, ¿te das cuenta que estás en mal camino? Entonces ahí nos sorprendió y nos llevó a querer despertar a la gente, a que justamente corten con esa maldición, porque no puede ser que los hijos y los hijos de sus hijos terminen detenidos en delincuencia, en droga. El padre murió por sobredosis y el hijo está en la droga. Es algo desesperante. Entonces nosotros creemos muy firmemente que lo único que puede abrir esa ceguera es la palabra de Dios. Es Dios abriendo la vista a la gente que tiene que salir del caos. Por eso decidí escribir este libro, mi primer libro, Marcela, y estoy apasionado porque llamó la atención. Está no solamente en la librería cristiana, sino bueno, está en todas las librerías seculares y me llamó el deseo de escribir, ¿no? Estas 3 generaciones que estaban presas, ¿qué delito habían cometido, pastor? No, y en ese momento era mucho por robo. Muy fuerte estaba el tema del robo, ¿no? Ahora se ve que ha avanzado muchísimo. La Biblia dice que la maldad se multiplicará, entonces era normal que la maldad de la gente se multiplique, pero dice la Biblia, y el amor de muchos se enfriará. O sea, lo que no es normal es que nuestro corazón, Marcela, se enfríe y terminemos mirando para otro lado. Entonces los delitos fueron agrandándose, avanzando. Hoy ahí vemos chicos de 14 años con 4 asesinatos. Entonces, como sociedad tenemos que despertar, sentarnos en una mesa y ver estos problemas que estamos viendo, por ejemplo, en las escuelas lo que vemos, abusos, y vemos tantas cosas. La maldad en el corazón de una persona puede llegar a querer matar a su propio hijo. Dijo una cosa terrible, ¿no? Un chico de 14 años con 4 asesinatos. Sí, por eso se bajó la edad de imputabilidad. Y por eso nosotros como sociedad nos quejamos, pero no cortamos el problema. Es como cuando uno dice, uy, se me inundó la casa, pero no viste la gotera que estaba, no la arreglaste. Entonces... ¿Y usted que trabaja en las cárceles, está de acuerdo con que se baje la edad de la inimputabilidad? Mire, yo no soy ni juez ni un profesional en la materia. Pero usted sabe más que cualquiera porque usted vive dentro de la cárcel, ¿qué es lo que pasa? ¿Está bien mandar Sí, hace rato que nosotros visitamos a menores, porque verdaderamente se está trabajando en menores, con chicos de 16 años, pero el tema es que vemos que las bandas de narcos han avanzado, toman a chicos de 12 años a trabajar y ya tienen muertes. Entonces yo creo que la desesperación de la política y la justicia algo tuvieron que hacer. Ahora, nosotros venimos trabajando con ellos, la iglesia personalmente, hace mucho tiempo con menores. Entonces, podés estar de acuerdo o en desacuerdo. El tema es que hay que poner carta en el asunto y hay que ponerse a trabajar en esto para que no suceda más y para que no cometan más hechos los menores. Ni los mayores, ¿no? Pero algo como sociedad tenemos que sentarnos, dialogar, por más que sean de partido distinto, por más que tenemos pensamiento distinto, pero este tema hay que tratarlo en todas las mesas, Marcela, porque se nos fue de las manos.
Y yo creo que la iglesia es parte de la solución a este problema. Seguro que sí, ¿no? Y todos somos parte de la solución, porque sería bueno que el Estado haga algo para que esos chicos no sean delincuentes a los 12 o a los 14 años, en vez de llevarlos a la cárcel, para que usted sabe qué es lo que pasa dentro de la cárcel. Comparten con otros y no sé si muchos se regeneran o muchos aprenden a delinquir un poco más. ¿Dónde es la presentación del libro? ¿A qué hora? Para todos aquellos que quieran ir, pastor. Bueno, nosotros vamos a estar ahí en la iglesia, en el Salón de Catedral de los Milagros, en Salta, el sábado y el domingo. El domingo hay 2 reuniones muy importantes y voy a presentar el libro en esas 3 reuniones, el sábado a la noche, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. Yo los invito a que vengan, si estás pasando por una necesidad, algún caos en tu vida, algún desorden, porque mamá, papá, hijos, de todas las edades, te vas a encontrar con algo que va a impactar tu vida, pero que te va a dar una luz de esperanza. Le agradezco el contacto y que pase buen día, pastor. Por favor, Marcela, a disposición. Bendiciones. Era David Sensini, pastor, escritor. Si usted recién se despertó, si se perdió la nota, le cuento que enseguida va a estar subida a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Las partes más importantes van a estar a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús. Y también lo va a tener escrito en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Ayer